Seguramente, si yo te muestro estos diseños, te va a encantar. Sin embargo, ¿qué tienen en común todos ellos? Todos empezaron con un cubo. En este video te voy a enseñar a realizar un objeto básico en Fusion, entendiendo cómo funciona el programa y sus entornos básicos que permitirán que crees productos similares. Vamos allá. En esta nueva actualización de Fusion 2026 siempre me va a estar pidiendo qué tipo de diseño quiero hacer y lo primero que debo setear es mis unidades. Milímetros, centímetros, metros, pulgadas, pies, etc. Yo lo dejo en milímetros por defecto. Así funciona el sistema aquí en Latinoamérica. Utilizamos el sistema internacional. Y voy a quedarme con diseño en partes. ¿Por qué? Porque no voy a hacer ensamble y no voy a crear un producto que tenga muchas piezas, sino solo para demostración. Entonces, creo uno nuevo. Y me voy a ubicar del lado izquierdo. De este lado tengo un panel donde básicamente si yo voy al icono de la casita me va a mostrar todos los proyectos que voy a ir creando en Fusion. Es una nube, están online. Generalmente si yo no tengo proyectos que he creado, estos proyectos van a setearse o van a guardarse automáticamente en Admin Project. En Admin Project hay proyectos guardados por defecto. Generalmente esto está vacío, estos grises son proyectos que yo he creado. También tienen librerías y samples o ejemplos de cómo diseñar en Fusion si es la primera vez que estás aquí. Mi recomendación es que se creen un nuevo proyecto dependiendo de cómo trabajen. Pero mi flujo de trabajo ha sido que en Admin Project están las materias y dentro de las materias están los proyectos relacionados a esas materias. En cambio afuera está proyectos que he realizado que no son parte de materias, como negocios básicos, cursos, proyectos fuera de materias, proyectos diferentes. Y aquí creé uno que está vacío. Entonces, uno decide dónde guardar. Entonces yo voy a iniciar aquí con control S y voy a guardar. En este caso voy a hacer el objeto básico de la mayoría de los productos. Una caja o un cubo. Bueno, va a ser un cubo y una caja, ¿vale? ¿En dónde lo voy a guardar? En curso básico de Fusion, que es el proyecto que he creado aquí. Ahí está, se cambió el título. Cuando me sale el asterisco en la versión 1, versión 0, estas versiones se van actualizando a la medida que yo voy diseñando. Puede ser que mi diseño demore todo un mes y cierre el programa y yo guardo y se actualizan las versiones. Cuando está en asterisco, generalmente significa que no he guardado el proyecto, así que es mejor guardarlo con control S. Ahora, el resto del menú te explicaré luego. Este es mi entorno de Fusion, que por alguna razón me salió blanco, pero si es la primera vez que lo descargas, la nueva versión va a salir así. El tema de efecto, juego. Este tema de efecto, así te va a salir. Sin embargo, tú lo puedes cambiar a diferentes tipos de ambientes. Photobook es el último que tenía hace un año. Y la verdad me gusta más este Photobook, así que me lo quedo. Ahora, por defecto, el entorno que nos va a aparecer es entorno de diseño, que es donde vamos a diseñar, hacer los bocetos, los componentes, todo lo que es relacionado a la construcción del producto. De allí, una vez que esté diseñado el producto, podemos ir a otro tipo de ambientes o otro tipo de paneles. Entonces, por ahora nos quedaremos en... Asimismo, hay muchas maneras de crear productos en Fusion 360, porque existen diversas opciones. Y todo depende de gustos y del flujo de trabajo que tengas. Si yo elijo Bot y me ubico en esto, que son los ejes X, Y, Z, y donde quiero que esté mi producto, si me voy acá con Shift y la ruedita de un mouse, recomiendo mucho que tengan un mouse, está haciéndose mi panel. Yo lo voy a hacer a la medida whatever.
y me crea un cubo al cual le puedo dar una altura, lo puedo modificar, lo puedo ensanchar, le puedo hacer rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Altura, longitud y anchura. Voy a cancelar esto. Ahora, si yo quiero tener vistas ortogonales, aquí está, proyecciones ortogonales frontal, derecha, atrás, izquierda, obviamente arriba y abajo. Casita me va a generar una vista en 3D, cual puedo moverme con la ruedita del panel o utilizar esta opción que dice Pan. Orbitar es la opción que les dije de Shift con la ruedita. Zoom, generalmente si tienes la ruedita del mouse, el zoom lo puedes hacer con el mouse, así que es bastante sencillo. Entonces, esa es la manera de crear un cubo. La otra manera de crear un cubo es usando las opciones de acá arriba. Sin embargo, para crear estas opciones necesitas trabajar con bocetos. Las únicas que te permiten trabajar sin bocetos son estas opciones de acá. Son automáticas. Pero el resto de opciones generalmente vas a necesitar bocetos. Así que yo voy a construir un boceto en mi eje X y Y, si me va a ver por aquí. Y cuando entras al entorno bocetos, vas a crear los bocetos. Opciones para modificar tu boceto, darle acabados. Restricciones o constraints, y estas restricciones las vamos a ir viendo a medida del video y del curso. Configuraciones del archivo, inspeccionar como medidas, curvaturas, análisis pequeños e insertar quizás algo que te sirva de lienzo como una calcomanía. Canvas es una imagen, un SVG, es decir, un vector, un DXF, exportar un proyecto o un plano que tengas de AutoCAD, por ejemplo, una malla, entre otros. Y Assemble puedes convertir tu parte para un ensamble. Rectángulo, me voy a ubicar en el eje 0 y yo puedo construirlo de esquina a esquina, o puedo seleccionar rectángulo acá. Y tengo tres maneras de crear el rectángulo. Rectángulo de 2 puntos, rectángulo de 3 puntos y rectángulo del centro. Generalmente a mí me gusta el rectángulo del centro. Y yo le voy a dar 100 milímetros a cada lado porque es un cubo de 10 centímetros. Finalizo boceto. Me ubico y con la tecla E voy a extruir. Extruir es jalar. Y le voy a dejar en 100. Entonces tengo un cubo sólido. ¿Por qué sólido? Porque este menú de arriba me indica en qué forma o la manera en la cual voy a trabajar. Sólido, es decir, es un cuerpo relleno por completo. Superficie son cuerpos huecos. Mallas, cuerpos más orgánicos. Sheet metal son cuerpos, pero te da la capacidad de doblar metales o trabajar con aluminios, láminas, etc. O incluso para empaques. Plástico te da propiedades específicas para los plásticos y así. Entonces por defecto me voy a ubicar en el cuerpo sólido, y si ven que aquí arriba está un asterisco, yo le pongo control S y tengo mi proyecto guardado y le pongo OK. Y no pasa nada. Puedo cerrar Fusion y va a estar mi cubo ahí. Ahora quiero que veas esto. Como este cuerpo es sólido y yo quiero crear una caja, generalmente le puedo modificar, así como puedo modificar los bocetos. Puedo crear huecos, puedo crear empalmes o pendientes, puedo escalarlo, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, puedo combinar. Si tengo otro cubo lo puedo combinar, puedo hacer un offset, es decir, como unas pestañas. Puedo reemplazar las caras, cortar el objeto, siluetas, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero hacer un shape, que es un hueco. ¿Cómo va a ser mi hueco? Me indica la medida de los bordes. Yo quiero que los bordes de esta caja tengan 0.5 centímetros, 5 milímetros. Y si se dan cuenta, va a crear el borde a esa medida que yo especifico. Por dentro, por fuera o ambos. Por fuera no tiene sentido, por dentro.
y el tipo de shard o shards redondeados, pero la verdad no hay mucha diferencia, al menos aquí. Entonces le pongo que mi cuerpo pasó a tener un huevo, cosa que sí puedo crear cajita. ¿Qué otra propiedad puedo redondear? Con Shift puedo darle clic y seleccionar más de un objeto, moverme, y por ejemplo quiero un redondeo de... El programa me va a decir hasta dónde puedo redondear. No puedo redondear 10 milímetros. O sí puedo redondear 10 milímetros. Con la flecha yo puedo jugar con esto. Aumento, disminuyo. Entonces, mientras más redondeo, obviamente el objeto se va a modificar. Lo ideal es ponerle 5 o 3 milímetros. Lo mismo sucede acá. Para que no quede mucho. Utilizando la jerga ecuatoriana. Yo voy a redondear abajo porque en la vida real, si yo redondeo afuera, también voy a redondear adentro. Entonces, una regla interesante del redondeo es que sea la mitad o un múltiplo del redondeado anterior. Entonces 1.5 va bien adentro y afuera 3. Es lo vital. Así que lo he dejado aquí. Puedo ponerle otro cual medida, por si acaso. Por estética y por ciertas reglas lo dejaré así. Entonces hemos creado un cubo y a partir de este cubo yo puedo hacer modificaciones. Puedo crear otro boceto y seleccionar esto y crear un objeto a partir de, es decir, extruyo, puedo extruir solo la de adentro o solo la de afuera o ambos. Entonces en este caso voy a extruir solo la de adentro porque quiero que vean cómo funciona la cosa. Y yo tengo mis aristas no visibles. Entonces voy a cambiarlo con sombreado con aristas visibles para que mi cuerpo se haga un poco más realista. Pero yo elijo qué manera lo quiero. Ok. Entonces, control Z y voy a dejar mi cubo en paz. A lo largo de este curso vamos a ir creando formas básicas para relacionarlas y crear finales de objetos o productos más complejos. Creando productos más complejos es una buena manera de aprender a utilizar el programa. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.